En este vídeo, como le había prometido, luego de haber hecho el vídeo de alergia a la picada de insectos, le comentaremos acerca de la alergia específica a la picada por abeja. Esto es una alergia que aparece frecuentemente en aquellas personas que se exponen a este tipo de insectos, aunque cualquier individuo en su vida, a lo largo de la vida, por una razón u otra, ha podido sufrir de esta picada de insectos. Claramente los que van a reaccionar de esta forma exagerada y no controlada van a ser los pacientes que tengan una base alérgica, pero esto no quiere decir que todos los pacientes que sufren de alergia van a tener reacciones por la picada de insectos, como habíamos explicado anteriormente. Entonces, yendo directamente al tema, existen pequeñas medidas muy importantes, no por pequeñas dejan de ser importantes, que nos ayudarán a evitar la anafilaxia, que es la reacción severa y más frecuente que sucede en este tipo de picadas. Entonces, lo primero sería cumplir con las medidas generales de usar repelente, cubrirse bien la piel cuando nos exponemos a solares o lugares donde existe mucha floración, evitar el oficio de la apicultura, usar tejidos de colores neutros, suaves, que no sean vibrantes, que no tengan coloridos, estampados, que llamen o atraigan al insecto, evitar las colonias dulces o muy olorosas que atraigan al insecto. Y bueno, una vez que ya lamentablemente usted sufra de la picada en sí de la abeja, bueno, pues existen medidas a tomar rápidamente que ayudarán a aliviar o a disminuir el riesgo de una reacción severa. Puede quedarse en una reacción local o regional y, bueno, evitar la reacción severa es lo ideal. Ok, la primera medida va a ser retirar rápidamente el aguijón que va a quedar en el centro del lugar de la picada. Este se debe retirar urgentemente. Se debe hacer un torniquete si la picada está, por supuesto, en lugares accesibles como las extremidades inferiores o superiores. Se aplica un torniquete por encima del área donde se pica el insecto. Se debe poner bolsas de hielo para provocar una vasoconstricción en general y evitar la diseminación del veneno, por lo menos rápido, que sea más corto tiempo, más leve, más lenta, para dar tiempo a que el sistema inmunológico no reaccione de una forma exagerada. Y bueno, siempre debe tener como paciente ya que entendido de que sufre de este tipo de reacciones, debe tener en su bolsa de diario una dosis al menos de epinefrina o adrenalina para colocarla en el sitio. Generalmente se coloca en el sitio donde ocurre la picada. Luego inmediatamente debe llamarse a los servicios de emergencia para ser atendido, porque el riesgo de anafilaxia es muy, pero muy intenso, tiene un riesgo de anafilaxia bastante alto. Entonces, pues debe saber que estas son las medidas, además de tener una nota aclaratoria que usted es un paciente alérgico a la picada de insectos, específicamente la abeja. Debo aclarar que estos tipos de pacientes, sin lugar a duda, deben ser atendidos por un especialista del tema. Existen diferentes formas de lograr llegar a una tolerancia, a un equilibrio en el sistema inmunológico para que el paciente pueda convivir en un medio ambiente sin riesgo de padecer de anafilaxia por la picada de este insecto, que pueden ser desde una inmunoterapia específica hasta otras inmunomodulaciones que los médicos avesados en el tema le ayudarán a entender. También existe la necesidad de tratamiento farmacológico paralelo a estas medidas de urgencia, porque existe el riesgo de una reacción bifásica, o sea, una segunda reacción que no debe ser tan intensa como la primera, pero existe la posibilidad de eso y entonces usted debe de acudir siempre a los servicios médicos para recibir este tipo de tratamiento. Hasta aquí son las medidas generales y específicas en la alergia de picada de insectos. No por pequeñas son innecesarias, al contrario, le van a ayudar a salvar un 70% de su salud, a tener un control bastante adecuado de su padecimiento. Y bueno, no olvide compartir, dar like y por supuesto puede comentar algo que le preocupe o algún tema específico que quiera hablar. Estamos aquí para educar y por supuesto mejorar la calidad de vida de todo aquel paciente que sufre de enfermedades alérgicas.